Muy buenas tardes a todos. Escogí un tema por acá que no está de más saber de él, que es el tema de las causales de improcedencia en el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, como le quieran llamar, ¿sí? Dentro de las disposiciones que por lo regular establecen los medios de defensa, siempre existen unas disposiciones que nos establecen cuándo procede el juicio contencioso, o más bien los medios de defensa, y por el contrario, otras disposiciones en las que nos precisan cuándo son improcedentes estos medios de defensa. Entonces, estas causas por las cuales no procede el medio de defensa se conocen como causales de improcedencia del medio de defensa correspondiente, así como existen en el recurso de revocación causales de improcedencia y en el juicio de amparo causales de improcedencia, también existen en el juicio contencioso administrativo. Entonces, como nosotros nos apegamos mucho a lo que son los juicios de nulidad, pues optamos por tocar el tema referente a las causales de improcedencia del juicio contencioso administrativo. Vamos a tratar de analizarlas y explicarlas un poquito. ¿Por qué? Porque para todo litigante es muy importante conocer cuándo procede un juicio y al revés, también tener conocimiento de cuándo es improcedente para no estar exhibiéndonos por allá cuando nos desecha una demanda o nos sobresee un medio de defensa, salvo que eso se deba a un accidente que puede suceder por voluntad propia, y vamos a más adelantito ver de qué se trata. Bueno, en el caso del juicio de nulidad, las causales de improcedencia están previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y esta disposición, ¿me has contado? Si me permites, antes de empezar el tema de lleno, ¿por qué no vamos a tratar de darles un concepto de improcedencia para que nos quede un poquito más claro? Porque a veces los contadores también se nos hace difícil entender esto. Entonces, un concepto de improcedencia lo entendemos en el juicio, que lo debemos de entender como la imposibilidad jurídica que tiene el juzgador para dirimir una controversia por cuestiones de hecho o de derecho. Esto es que impidan al órgano jurisdiccional analizar y resolver la pretensión de la parte actora. Entonces, más o menos para tener ahí el concepto, ¿no? Okay, sí. En pocas palabras, lo que comenta aquí nuestro buen amigo Gilberto es que las causales de improcedencia lo que hacen o lo que ocasionan es que precisamente una acción que debe discutirse y decidirse en un juicio contencioso no puede llegar a este fin por la existencia de alguna causa de las que vamos a ver. Eso es lo que impide que el juez se pueda pronunciar en cuanto al fondo, que es el que se somete a su consideración. ¿Sí? Exacto. Les comentaba que estas causales están en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y vamos a explicar cada una de ellas. Hay que tomar en cuenta que puede ser por casos, puede ser por causales, o bien puede ser por actos que dan lugar a una improcedencia. En su fracción primera, pues este artículo 8 nos dice que el juicio no va a ser procedente contra aquellos actos que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocidos por las leyes, que no se me viene en la mente ninguno. Lo que sí voy a tratar de abundar un poquito en lo que es el interés jurídico. Bueno, el interés jurídico para promover un medio de defensa implica necesariamente la afectación a una norma que en lo particular nos resulte perfectamente aplicable. Es decir, que existe una norma que en sentido estricto nos esté otorgando un derecho que es el que consideremos lesionado por el acto administrativo que estemos impugnando. Y nosotros sabemos que podemos ver una ley, un catálogo por allá, que es un ordenamiento de disposiciones, y eso nosotros lo tenemos que entender como un derecho objetivo. Es decir, las leyes ahí están, son derecho objetivo. En la medida, ¿sí?, en la medida en que alguna de esas disposiciones me va concediendo en lo particular un derecho, y en la medida en que ese derecho se va lesionando, entonces esa norma a mí se me convierte como un derecho subjetivo, porque ya trasciende a mi esfera jurídica. Bueno, entonces el hecho de impugnar un acto
¿sí?, que en lo particular no me afecte un derecho subjetivo en específico, entonces da lugar a la causal, una de las causales de improcedencia. De ahí que la norma refiera que aquellos actos que no afectan el interés jurídico de los particulares o del demandante, pues en sentido estricto va a dar lugar a una causal de improcedencia. Y una cosa muy importante, las causales de improcedencia, cuando el Tribunal Fiscal las advierte desde el inicio de la presentación de la demanda, en sentido estricto lo que tiene que hacer es desechar la demanda. Pero puede ser que estas causales de improcedencia no se adviertan al momento de presentación de la demanda. Entonces, ya una vez iniciado el procedimiento, lo que ocasiona es que una vez advertida da lugar al sobreseimiento, que es una de las formas en las que se puede sobreseer un juicio, ¿no? Es decir, darlo por concluido antes de tiempo, antes de la emisión de una sentencia en cuanto al fondo. Otra de las causales. A ver, perdón, Gabriel, antes de seguir viendo el tema, lo que es importante aquí es que a veces cuando estamos como contadores no entendemos lo que es el interés, lo que es el derecho subjetivo, interés, también lo que es el interés jurídico, y lo que es el interés legítimo. Nos ponían por ahí un ejemplo los maestros en la escuela, que tú tienes el derecho cuando compras un bien raíz o tienes un automóvil, tienes el derecho de que te lo respete toda la gente. O sea, es una propiedad privada que no te lo pueden rayar, no te lo pueden chocar, no pueden dañártelo de alguna manera porque es tu propiedad. Cuando alguna persona te lo llega a rayar, te llega a romper un vidrio o llega a hacerte algún daño sobre esa propiedad, se crea lo que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es aquel por medio del cual tú puedes impulsar a la autoridad jurisdiccional para que haga respetar este derecho que tú tienes. Entonces, es el derecho que tú tienes de ir a demandar a esta persona porque te está causando un daño en lo que son tu bien o tu propiedad en ese momento. Así es como se entiende el derecho subjetivo, porque a veces como que no nos queda muy claro a los contadores. A nosotros más claro. Comúnmente, nosotros sabemos que existe un artículo en el Código Fiscal, que es el 38, que es el que te señala cuáles son los requisitos que debe reunir un acto administrativo. Y entre ellos te dice que parte del acto tiene que constar por escrito, o en forma digital, o estar fundado y motivado. Entonces, esta norma, mientras está en el ordenamiento y en cierta forma no ha trascendido hacia nosotros, ¿sí?, lo debemos entender como un derecho objetivo. Ahí está, ¿sí?, ahí está solito, y qué bueno que siga allá, que no nos venga ninguna resolución de la autoridad fiscal, ¿no? Eso lo deseamos siempre, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que somos parte de una visita domiciliaria, y el primer documento que se emite en una visita domiciliaria precisamente es un acto administrativo, que es la orden. Desde el momento en que se emite la orden dirigida hacia nuestra persona, entonces ya ese derecho objetivo en relación con nosotros va cobrando vida, porque ya existe un acto administrativo en sí. Entonces, si ese acto administrativo está siendo regulado por el artículo 38 con ciertos requisitos, en la medida en que uno de esos requisitos no se cumple en ese acto, entonces ya ese derecho objetivo, que ahora pasa a ser subjetivo para nosotros, nos está siendo violado en lo personal, y es cuando podemos decir, sí, que ese acto en particular trasciende a nuestra esfera jurídica por violación al derecho subjetivo que establece el artículo 38 y que se está viendo infringido al momento de emitir una orden de visita sin los requisitos correspondientes. Es decir, la actualización de las hipótesis legales tiene que cobrar vida en relación con nosotros para poder decir que ha sido lesionado o no un derecho subjetivo, ¿sí? Y antes existían los derechos subjetivos públicos. ¿Cuáles son estos? Las garantías individuales que antes teníamos, que la característica de público se lo da por el hecho de que eso es un derecho que no es exigible para todos, sino exigible solo a las autoridades. De ahí que sea derecho subjetivo público. ¿Sí? Ok, excelente. Bueno, otra de las causales que generan la improcedencia del juicio
es que lo impugnado corresponda a un acto que no sea competencia del Tribunal Fiscal. Nosotros sabemos que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala qué actos son concretamente los que le corresponden. Entonces, obvio que cuando tú impugnas un acto que no es competencia del Tribunal Fiscal, pues obviamente te lo va a catalogar como improcedente y te lo va a desechar, o bien en su caso te lo va a sobreseer. Bueno, la tercera causal de improcedencia que nos presenta el artículo 8 es tratarlos aquellos actos que hayan sido materia de una sentencia pronunciada por el tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trata del mismo acto impugnado. ¿Qué sucede? No se vale impugnar dos veces un mismo acto ante el Tribunal Fiscal ni en ningún otro medio de defensa. Aquí tiene que ver lo que es la cosa juzgada. Un acto que ya ha sido debidamente juzgado, pues obviamente no puede ser discutido a través de un nuevo juicio de nulidad. Bueno, otra de las causales es cuando se presenta el consentimiento del acto que se impugna, que comúnmente se da cuando nosotros no impugnamos un acto dentro de los plazos legales que me señala la ley. ¿Sí? Sabemos que nosotros tenemos los plazos de 45 días y de 15 días, ya sea juicio sumario o juicio en nulidad. Y respecto a este tema, hay entre las tesis que salieron el viernes pasado y que publica es parte del Semanario Judicial de la Federación, viene una novedad, viene algo muy bueno. No es de la Suprema Corte, es de un tribunal colegiado en el que en relación con el juicio en la vía sumaria te indica que si el promovente de un juicio no señala en forma expresa que se acoge a la vía sumaria cuando realmente procede, en sentido estricto debe entenderse que se está acogiendo los beneficios de la vía ordinaria, es decir, que la impugnación en estos casos ya no se rige por el plazo de 15 días, sino de 45, y tómenlo en cuenta por allá porque muchas veces nos mandan asuntos de poca cuantía para impugnar y obviamente cuando ya se nos tiene vencido el plazo. Aquí, si me permite hacer una aclaración también que sirve como planeación fiscal, es que, y lo comentamos con el licenciado en alguna ocasión, que cuando se te llegan a pasar los plazos para hacer el juicio de nulidad por la vía sumaria, que son los 15 días, entonces puedes aprovechar lo que es el recurso de revocación. Bien, sabemos que el recurso de revocación no lo ejercemos mucho de los contadores y también porque algunos abogados dicen, ¿sabes qué? Yo ni meto el recurso de revocación porque como es la misma autoridad la que me va a dar un criterio o me va a resolver sobre el asunto contra el cual yo me estoy inconformando, pues normalmente siempre los dan a favor de ellos, que es la mala experiencia que hemos tenido. Yo creo que el 90-95% de los recursos de revocación los dan a favor del SAT. Entonces muchos ni siquiera quieren accesar al recurso de revocación. Se van al juicio de nulidad, pero lo hacen ya fuera de plazo porque lo quieren hacer vía sumaria para que el tiempo de respuesta aparentemente sea más rápido. Entonces ahí es cuando puede entrar la planeación, pues volviéndote sí a hacer el recurso de revocación, pero nada más por ganar tiempo, ¿no, licenciado? Sí, más bien por la necesidad del tiempo que tenemos y por la falta de prontitud con el que te mandan los asuntos en ocasiones. Pero ahorita el tema de recurso de revocación, en lo que comentas, Gilberto, se presenta más por una necesidad. Hay ciertas materias que tienen que ver, por ejemplo, con estas causales de improcedencia. Cuando se habla de actos en el que se determinan cuotas compensatorias, por ejemplo, en donde todavía por allá queda el chiste de que si es necesario votar recurso de revocación o irnos directamente al juicio de nulidad. Entonces, para no poner en riesgo al cliente, pues obviamente siempre nos vamos al recurso de revocación, ¿sí?, antes de acudir al juicio de nulidad. Y otra, tenemos todavía la famosa tesis de jurisprudencia, creo que es de la segunda sala, relacionada con la famosa litis abierta, en donde si tú en una etapa de procedimiento administrativo, de procedimiento de visitas o de revisión o de cualquier otro procedimiento administrativo, no ofreces pruebas,
que son trascendentales para decidir el asunto y te vas directamente al juicio de nulidad, pues el juzgador no está obligado, de acuerdo a esa tesis, a valorar aquellas pruebas que no fueron ofrecidas ante la autoridad administrativa. De ahí la necesidad de plantear juicios de revocación, más bien recursos de revocación antes de acudir al juicio de nulidad, para introducir esas pruebas que en su momento no fueron presentadas. Ok, está muy interesante. A ver, Eric, sí, de Tlaxcala me dice, entonces la obligación de turnarlo a la autoridad competente solo es aplicable para las autoridades administrativas, recurso de revocación. A ver, a mí como que no me queda muy clara. Dice, entonces la obligación de turnarlo a la autoridad competente solo es aplicable para las autoridades administrativas, recurso de revocación. No, es que estamos confundiendo, creo que estamos confundiendo aquí. En la causal anterior que vimos, mencionamos que uno de los motivos por los cuales no procede el juicio contencioso es que el acto que se trata de impugnar no sea competencia del tribunal fiscal. Por lo regular, en todo lo que procede recurso de revocación siempre procede juicio contencioso. Vamos a imaginarnos como ejemplo así hipotético el caso de que estemos impugnando, por ejemplo, la negativa de una pensión, de un riesgo de trabajo, de una jubilación hacia un trabajador, que es un acto que en sentido estricto no es competencia del tribunal fiscal, sino de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, más bien a eso se refiere. ¿Cómo se llama, Freddy? Eric. Más bien a eso se refiere, a actos que en sí no sean competencia, o sea, en contra de los cuales no procede recurso de, más bien el juicio contencioso administrativo. Actos que definitivamente no caigan dentro de lo que es la competencia de la ley orgánica del tribunal fiscal. Ok, Eric, por favor, ahí si nos contesta, ¿sí quedó claro? ¿Sí se entendió bien la pregunta? Ahí nos comentas, por favor. Ok. Bueno, también otro motivo que genera la improcedencia del juicio contencioso es el hecho de que lo que se esté discutiendo en el juicio contencioso administrativo, es decir, contra lo que se promueva juicio contencioso administrativo, sea materia de un distinto medio de defensa que esté pendiente de resolución. Es decir, de un recurso de revocación o de otro juicio contencioso que verse sobre el mismo tema en contra del cual se plantea el recurso de revocación, ello precisamente para no encontrar sentencias contradictorias y además porque no es válido impugnar dos veces el mismo acto. De ahí que la ley entrelace las cuestiones de cómo, de que se tiene que ver mucho esto con el tema de la circunscripción, ¿sí? Imagínense ustedes que no existieran definidas las circunscripciones o más bien los lugares a los cuales la ley te obliga a promover el juicio contencioso administrativo. Imagínense que no existan esas disposiciones, entonces que se plantee un mismo acto aquí, por ejemplo en Quintana Roo, y se plantea en Guadalajara, en Tijuana, o donde existan otras salas internacionales, otras salas regionales más bien. Entonces esto generaría una incertidumbre porque tú puedes estar discutiendo un asunto por acá sin estar enterado de que otra sala regional también lo tiene. De ahí que en las leyes se señalen quién va a ser la sala competente para conocer, que atienda el domicilio fiscal del promovente, salvo los casos de excepción que señala la ley orgánica. Entonces, por lo regular, aquí es fácil que la autoridad que va a contestar la demanda se pueda enterar si a través de un recurso de revocación ante ella ha sido discutido el mismo asunto, o bien dentro de los controles ella se puede dar cuenta, dentro de los controles que tiene el juicio contencioso, si ese mismo acto está siendo impugnado a través de otro medio de defensa. Bueno, tampoco procede, ¿sí?, el juicio contencioso tratándose de aquellos actos que pueden impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. Esto sucede mucho en las cuestiones, o sea, hay que recordar que todo lo que nosotros impugnamos en juicio ante el tribunal fiscal, ¿sí?, tiene que ser un acto definitivo, ¿sí? Y un acto definitivo implica inclusive aquella resolución que se
pronuncie en un recurso de revocación. Entonces, hay que tomar en cuenta que por eso, de ahí que la ley nos señale de que si el acto que viene a impugnarse si no es todavía definitivo, es decir, todavía tiene un medio ordinario antes de acudir al juicio contencioso, a través del cual ese acto que se pretende impugnar pueda ser revocado, entonces eso lo hace improcedente, salvo que la disposición ordinaria señale que ese medio de defensa ordinario sea optativo. Lo mismo sucede con el juicio de amparo. Para que tú acudas al juicio de amparo indirecto, salvo que caigas en las causales de excepción, el acto que tienes que impugnar tiene que ser definitivo. Es decir, que las leyes ordinarias de la que emane el acto no establezcan un medio de defensa distinto por virtud del cual puedan ser revocadas, porque en ese caso habría que agotarlo, o a menos que el agotamiento sea optativo. Ok, en resumen, aquí lo que tenemos que es la falta de definitividad para promover el juicio contencioso administrativo, que es menester que el afectado ejerza previamente las acciones de impugnación previstas en las leyes especiales que regulan los diferentes actos administrativos, salvo que su ejercicio sea optativo. Entonces, pero aquí no es un tanto difícil que la autoridad en donde estás interponiendo el juicio de nulidad se percate de si agotaste o no todas estas acciones. Bueno, en el caso de los temas fiscales, pues no es muy difícil, porque de entrada sabemos que el Código Fiscal nos dice que el recurso de revocación es optativo, es decir, quiero lo agoto o no lo agoto. Claro. Lo que sí no puedo estar enterado yo como tribunal fiscal de que el acto que en este caso se me está presentando, ¿sí?, haya sido impugnado recurso de revocación, porque yo no tengo los controles de recurso de revocación. Así es. Sin embargo, ese dato yo como tribunal fiscal lo voy a conocer en el momento en que la autoridad conteste la demanda, porque ella sí me va a decir, oye, ese acto fue impugnado ante mí o ante distinta autoridad. Y eso está, y déjenme, a lo mejor saliéndome un poquito del tema, había un asunto por ahí que nos causaba mucho ruido a nosotros como contadores, y era el tema respecto a los poderes de la representación de la sociedad, porque muchas veces estos poderes inclusive ya no están vigentes, ya están revocados, pero mientras tengas el poder original lo puedes ejercer, aunque sabes que estás haciendo un acto contra la ley, estás haciendo un delito, ¿verdad? Pero en alguna clase que tuvimos por ahí con algunos magistrados nos decían, nosotros aceptamos el poder como tal, si nos enseñan el original y nos dan copia, pues lo cotejamos y adelante, pero no es nuestra obligación ir a checar ante la oficina de notarías de si ya está revocado, ya la persona no trabaja ahí. Entonces, este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta de cómo otorgamos los poderes en las empresas, porque para concluir este tema y ponerles un ejemplo, en alguna ocasión una persona que tenía el poder regresó la operación de un negocio a los dueños originales de los operadores, o sea, los operadores tenían el negocio en ese momento y uno de los extrabajadores tenía el poder, y con ese poder regresó el negocio a sus dueños originales, contraviniendo el contrato, porque el contrato era por 10 o 15 años y lo canceló antes, tratándose de apegar a una de las causales de la cancelación del contrato. Pero fue un acto ilegal, lo sabemos, pero ya una vez que tienes otra vez tu negocio bajo tu poder, pues ya es muy difícil que te lo quiten. Entonces, eso es lo delicado de los poderes, y que no es obligación de los magistrados o de los jueces checar si efectivamente ese poder está vigente, ¿no? Es una de las cosas que se les van. Sí, definitivamente. Los magistrados velan por la buena fe del demandante, ¿no? Y lo que tú le presentes presumen que así debe de entenderse y que todo está bien. En el caso de los poderes que tú comentas, aún hay los que expresamente son revocados, pues yo creo que eso ya no tiene ningún valor. Yo creo que aquí le tocaría a la autoridad encontrar elementos que demuestren que ese poder fue revocado, porque si se trata de un poder que fue revocado, pues obviamente sí puede dar
lugar de sobreseimiento, porque estamos hablando de que es un acto que no afecta el interés jurídico del promovente en este caso, porque realmente está siendo ejercido por una persona que no tiene ninguna representación. Así es. Ahora, aquellos poderes que se dan por cierto tiempo, yo creo que el Código Civil establece que si se utilizan aún y cuando haya vencido el tiempo, se entienden tácitamente Revocados. no al contrario, o sea que se tienen prorrogados. Sí, Perdón. sí hay que ver esa situación, ¿no? Pero pues sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, es una de las cosas que siempre vigilamos al momento de promover. Imagínate que se te vaya una excelente demanda y la representación de este cuadro pues esté totalmente mal, ¿no? Entonces ya. Que dice una buena solución para otorgar ese tipo de poderes es otorgarlos por un determinado tiempo, por un año, por 6 meses. O con una cláusula específica, poderes especiales únicamente para ese litigio, ¿no? Exacto. Podría ser. Y lo más ideal, de hecho, ahorita está de moda, ya tiene un ratito de moda, el hecho de que cuando tú en la fase administrativa de cualquier acto presentas alegatos o presentas cualquier prueba y la representación que te reconoce la autoridad es lo que comúnmente utilizamos nosotros, para ya no volver a presentar un poder. Eso no quiere decir que la autoridad no pueda también revisar y ver si ese poder es o no adecuado. Pues hay que tener mucho cuidado con los poderes. Antes también rebotaban los poderes que eran emitidos por corredores públicos. Exacto. Entonces hay que estar abusados con eso. Ahí tengan presente otra área de oportunidad como contadores públicos y bueno, como abogados también, que es lo que conocemos como la auditoría corporativa, la revisión de poderes, de actas de asamblea, de libros, todos los documentos legales de la empresa que estén al día. Creo que es una buena oportunidad de meterse a hacer ese trabajo en las empresas, ¿no?